Lo primero que hay que hacer es recordar lo que vimos la clase pasada. La clase pasada empezamos viendo los conceptos de velocidad, promedio, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad instantánea, etc. Empecemos por recordar lo que era la velocidad promedio. Ahí disculpen mi letra. Velocidad promedio. En este caso, la velocidad promedio se definía como el desplazamiento delta x entre el tiempo delta t, es decir, x final menos x inicial. Esto entre t final menos t inicial. Ok, entonces la velocidad promedio utilizaba el concepto de desplazamiento, al cual solamente le interesa el último punto y el primer punto. Sin embargo, eso es un promedio. Si uno quería la velocidad en un solo punto, es decir, la velocidad instantánea, pues lo que hacía uno es hacer el delta t que tendiera a 0. En este caso, si delta t tiende a 0, la división delta x entre delta t básicamente se convierte en una derivada de x con respecto a t, donde necesitamos la función x de t. Es decir, necesitamos una forma de la gráfica, una función que represente el movimiento, y la derivada de esta función de x contra t nos va a dar la velocidad instantánea, con todo lo que eso implica. Es decir, la derivada es la pendiente de esta gráfica. En algunos puntos, por ejemplo este de aquí, la velocidad instantánea es 0 porque pues la derivada es 0. Bueno, eso es un pequeño recordatorio de lo de la clase pasada. Así es que vamos ahora a lo nuevo. Ahora vamos a ver qué pasa si la velocidad cambia. Es decir, la velocidad es un cambio en la posición, pero la velocidad en sí puede cambiar. Entonces ahí obtendríamos primero un concepto que se llama aceleración promedio. La aceleración promedio, A con la rayita arriba de promedio, es el cambio en una velocidad con respecto al tiempo, es decir, una velocidad final menos una velocidad inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial. La aceleración se va a medir en unidades de velocidad, metros sobre segundo, dividida entre tiempo, es decir, entre segundo, que normalmente se escribe metros sobre segundo al cuadrado. Esas serían nuestras unidades de aceleración. La aceleración, lo que nos dice, la aceleración promedio, nos dice cuánto cambia la velocidad en algún intervalo de tiempo y cómo lo hace cada unidad de tiempo. Por ejemplo, supongamos que un auto va a una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo y pisa el acelerador y llega a una velocidad final de 10 metros sobre segundo. Pero todo eso lo hacen en un intervalo de tiempo de 2 segundos, vamos a ponerle. Entonces la aceleración promedio será igual a la velocidad final 10 menos la velocidad inicial 5 entre 2, lo que nos da un total de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ¿qué significa eso? Significa que ese automóvil que pasó de 5 a 10 metros sobre segundo, imagínense que están acelerando y tardaron 2 segundos en hacerlo, cada segundo aumentó su velocidad en este valor, 2.5 metros sobre segundo. Es decir, empezó en 5, el siguiente segundo en promedio ya tenía 7.5 y el siguiente segundo ya llegó a 10. Cada segundo iba aumentando 2.5 metros sobre segundo. Bueno, eso es el concepto de aceleración promedio. Sin embargo, pues nosotros también querríamos sacar, perdón, esto no es lo que quería, que era el color negro.
Lo que nosotros querríamos también sacar es la aceleración instantánea. La aceleración instantánea, como se lo pueden imaginar, saldría de la aceleración promedio, pero haciendo tender delta t a cero. En este caso, la aceleración se convertiría en una derivada, pero la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aceleración promedio es cambio de velocidad y la aceleración instantánea derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y pues aquí tenemos, esto es en general, el panorama que tenemos de la cinemática. En resumen, aquí voy a hacer una línea. Si tenemos una función de posición, la podemos derivar para obtener la función de velocidad. Y si esta a su vez la derivamos, obtenemos una función de aceleración. Y así conocemos todo el movimiento del objeto. Posición, velocidad, aceleración. Sin embargo, no es exactamente así como funcionan siempre las cosas. Muchas veces es al revés y es lo que vamos a aprender realmente en esta clase. Si uno tiene la aceleración, es mucho más fácil tener la aceleración, porque la aceleración, como veremos después, se obtiene a partir de las fuerzas. Y es fácil conocer las fuerzas que actúan sobre un objeto. Entonces, si uno conoce las fuerzas, conoce la aceleración que va a tener el objeto. Y la aceleración, yo puedo usarla para obtener la velocidad. Y si yo tengo la velocidad, puedo usarla para obtener la posición. Es decir, a través de las fuerzas, obtengo la aceleración. Y una vez que tengo la aceleración, conozco la velocidad. Y una vez que tengo la velocidad, conozco la posición. Es decir, conociendo las fuerzas voy a poder predecir el movimiento del objeto. Pero como lo pueden imaginar, si para obtener posición y pasar a velocidad necesito derivar y de velocidad a aceleración necesito derivar, si es al revés, si yo tengo la aceleración, necesito integrar. Integrar para obtener la velocidad. Y una vez que tenga la velocidad, vuelvo a integrar para obtener la posición. Y es aquí donde viene lo bueno, porque derivar es fácil, sin embargo, integrar es todo un arte. Y lo que vamos a hacer es dividir casos, o sea, dividir esto en casos. Yo tengo una aceleración, ok, pero ¿cómo la integro para obtener la velocidad y cómo la integro para obtener la posición? Pues empecemos. Caso 1. El caso 1 es cuando yo tengo una aceleración que es constante. Constante. Una aceleración constante es cuando la fuerza es constante. Y quizá la aceleración constante más famosa es la aceleración de la gravedad, cuyo valor es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y es hacia abajo. Cuando uno tiene una aceleración constante, se integra de la siguiente manera, y pues tienen que aprenderse muy bien este método. La aceleración siempre se va a escribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero recuerden que la aceleración es una constante, es un número. Lo que yo hago es pasar el dt, el diferencial de tiempo, junto a la aceleración, y esto será igual al diferencial de velocidad. Y como pueden ustedes imaginarse, si yo quiero la velocidad, voy a tener que integrar. Entonces vamos a aplicar un símbolo de integración. Y es importante aquí ver que para poder integrar y conocer verdaderamente la velocidad, yo voy a necesitar algo que se llaman condiciones iniciales. Condiciones, siempre va a ser indispensable tener condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son valores conocidos de la posición o de la velocidad en algún instante de tiempo. Normalmente te dan las condiciones
al inicio del tiempo, es decir, cuando t es igual a 0. Te pueden dar la velocidad en 0, a la cual le vamos a llamar v sub 0. Y te pueden dar la posición en 0, a la cual le vamos a llamar x sub 0 o x inicial y velocidad inicial. Es importante tener estos valores para poder integrar. Si uno quiere hacer una integración, vamos a poner límites a nuestra integral. Los límites inferiores serían precisamente las condiciones iniciales. Es decir, la integral de la izquierda, a de t, cuya variable es el tiempo, se va a integrar pues normalmente desde el tiempo 0 y arriba le vamos a poner hasta una t final, es decir, algo variable. Algo parecido a lo que hicimos en lo que eran fuerza cortante y momento flector. Mientras que la integral de la derecha, la de dv, pues empezaría de una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y aquí tenemos nuestra fórmula de integración. Apréndanse muy bien esta fórmula y pues vamos a ver cómo se emplea en caso de aceleración constante. Vamos a ver un ejemplo. Si la aceleración es constante, entonces aplico esta integral. Ay Dios, no, este color no. A de t integral igual a la integral de dv. Los límites recuerdan que son el tiempo de 0 a una t final y la velocidad de una v sub 0 a una v final. Como la a es constante, puede salir de la integral. Entonces del lado izquierdo tendríamos simplemente a por t. Y del lado derecho, la integral de un diferencial es simplemente la variable, es decir, b. Evaluada en los límites quedaría b menos v sub 0. De aquí despejamos la v, que es lo que yo quiero, y obtenemos la siguiente fórmula. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aquí tenemos, esta es la velocidad si a es constante. Entonces, velocidad con a constante. Muy bien, ahora vamos a obtener la posición. La posición, recuerden que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y lo que yo tengo en este caso es la velocidad y quiero la posición, o sea, la x. Entonces voy a hacer algo parecido. Voy a pasar el dt con b. Y esto va a ser igual a dx. Integramos. Y los límites, pues para el tiempo son desde 0 a una t final. Y la posición se integra desde la x inicial, que se supone que ya la tengo, a una x final. Ok, entonces aquí ya tengo esta integral. La velocidad, lo que vamos a ponerle en esa velocidad es el resultado anterior. Es decir, velocidad inicial más a por t dt integrado, bueno, igual a dx integrado con los límites, el tiempo de 0 a t y la posición de x inicial a x final. Ok, entonces la integral del lado izquierdo, pues es v sub 0 de t. V sub 0 es una constante, es la velocidad inicial, es un número. Entonces tendríamos el resultado v sub 0 por t, más la aceleración también es constante, lo único que tengo que integrar es t. Y la integral de t es a t cuadrada sobre 2. Del lado derecho tendríamos simplemente el resultado x menos x inicial. Ok, si despejamos de aquí la x, tendríamos la siguiente fórmula. X es igual
AX inicial más velocidad inicial por el tiempo más a t cuadrada sobre 2. Entonces aquí tenemos la segunda ecuación. Esta ecuación es la posición si a es constante. Entonces vamos a ponerla así. Posición si a es constante. Y aquí tenemos el resultado de la integración. En resumen, si a es constante, nuevamente, si a es constante, entonces la velocidad se calcula así. Velocidad inicial más a por t. La posición se calcula así. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí está resuelto el problema. Con una aceleración constante yo puedo conocer la velocidad y la posición. De hecho, si yo combino estas dos fórmulas en una sola, quitando el tiempo, despejando el tiempo de la velocidad y poniéndolo en la posición, obtengo una tercera fórmula que es muy útil. También hay que ponerla. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x inicial. Y aquí tenemos una tercera ecuación del movimiento con aceleración constante. Y este es el resultado. Estas ecuaciones se pueden utilizar para cualquier tipo de movimiento con aceleración constante. Como pueden ver, en total tenemos 6 variables. Tenemos la aceleración, el tiempo, la posición inicial, la posición final, la velocidad inicial y la velocidad final. En total de estas 6 variables, para poder usar estas ecuaciones, se necesitan necesitan 4 para conocer las otras 2. Tú conoces 4 de estas 6 variables y por medio de estas ecuaciones vas a poder conocer las otras 2. Vamos a ver, déjenme ver cuánto tiempo va de esto, 20 minutos. Bueno, aquí voy a parar el video para que no sean videos demasiado largos y pues luego les subo otro video. Hasta luego muchachos, nos vemos.